Bien, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y ya vamos en la parte 94, Dios mío. Y todavía falta, estamos en el capítulo 12, tú dirás, son 16, o sea, falta. Bueno, pero ya vamos en el 94, parte 94. Y vamos a comenzar, le pusimos los medios de gracia a esta enseñanza y vamos a comenzar, Oscar, si eres tan amable. Dentro de los dones que Dios nos ha dado, nos ha provisto de medios de gracia para nuestro mantenimiento, nuestro crecimiento y nuestro servicio, poniendo a nuestro alcance, por medio de la gracia, los recursos necesarios para terminar nuestra carrera. Adelante. Vamos a leer el pasaje que nos da pie a poder compartir lo que hoy vamos a estudiar. Adelante, Tom, si eres tan amable. Romanos 12, del 6 al 8. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Hace un par de semanas vimos en detalle este tipo de dones, pero hoy vamos a estudiar un segmento que abarca un aspecto que no vimos y que tenemos que tocar. Adelante, Oscar, si eres tan amable. Dentro de la mención de dones específicos, debemos identificar los medios de gracia que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a estudiar estos temas. Primero, el tiempo devocional. Número 2, el discipulado. Y número 3, la ofrenda. Adelante, Oscar. Y vamos a comenzar con el tiempo devocional. Adelante. ¿Qué monte es este? Oscar. Es el monte Sinaí en la península arábiga. Siguiente. El tiempo devocional es la base espiritual de nuestra relación diaria con Cristo. Es la cita diaria de la que depende la fortaleza de nuestra vida de fe y de entrega a Dios. Descuidar el tiempo devocional es poner en riesgo nuestra buena relación con Dios. La constancia del tiempo devocional permitirá que nuestra vida vaya formando los escenarios que mañana serán nuestra realidad. Estamos formando los escenarios en los que vamos a vivir mañana. Veremos a continuación los detalles que componen al tiempo devocional, pero debemos saber antes que la base fundamental es nuestra voluntad y nuestra honestidad. Una pequeña grieta en alguno de estos dos conceptos terminará por abrir la puerta al pecado. Si nuestra voluntad y honestidad son claras, el tiempo devocional cumplirá completamente con su función. O sea, nuestra voluntad y nuestra honestidad son determinantes en ello. Adelante, Oscar. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días en el monte Sinaí, contempló la gloria del Todopoderoso y recibió instrucciones precisas para levantar una tienda de reunión con elementos representativos de la gloria divina. Cada uno de los muebles y sus aditamentos representan aspectos precisos de nuestra íntima comunión con Dios y que recibimos por medio de su gracia el día de nuestra conversión. El día de hoy entraremos en la tienda de reunión personal, en la tuya, en la mía, y entenderemos con mayor precisión lo que Dios quiere
de nuestra relación con Él. A través de esta visita podremos identificar mejor el significado de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. Este es el tabernáculo de reunión de Moisés, el que Dios le pidió a Moisés que levantara en el desierto. Y vamos a poner un clic, Oscar, si eres tan amable. Esta es la tienda de reunión. Y vemos el primer punto, Oscar, si eres tan amable, la cortina del atrio que rodeaba todo el recinto y que separaba lo santo de lo profano. Dentro del recinto era como una embajada celestial. Ahí estábamos en la representación divina del cielo, en la tierra. Esa cortina alrededor del atrio, de todo el recinto, marcaba la separación entre lo santo y lo que estaba condenado. Tenemos otro, Oscar, que es la tienda, la cortina de entrada al recinto, y tenemos aquí, siguiente, el altar de bronce, y tenemos inmediatamente después la fuente de bronce, y esta es la tienda de reunión propiamente dicha. Bien, siguiente, por favor. Este es el interior, para que le eches un ojo. Entrando a la tienda, teníamos, Oscar, si eres tan amable, siguiente, el lugar santo, en donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y estaba el altar del incienso, y el lugar santísimo, que estaba separado, Oscar, por este velo de separación, una cortina que no permitía ver el interior del lugar santísimo y que estaba en oscuridad. Así es. En la presencia de Dios. Esta era la presencia de Dios. Lo vamos a ver. Entrando al recinto de la tienda de reunión, dale un clic, Oscar. Aquí, entrando al recinto, lo estamos viendo desde arriba, ¿ok? Aquí entras, aquí vas caminando, tic, 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 tic. Llegamos al altar de bronce, Oscar. Este es el altar de bronce que representa la cruz de Cristo y su sacrificio por nuestros pecados. Aquí es donde se ponía la carne de los sacrificios y se quemaba la carne de los sacrificios y representa la cruz de Cristo por nuestros pecados. Justo al lado llegamos a la fuente de bronce, que representa la sangre redentora que nos ha limpiado ante la justicia de Dios. Es solo entonces que podemos tener acceso al interior de la tienda, al lugar santo, y al entrar vemos que está iluminado únicamente por el candelero de oro que representa el Espíritu Santo en nosotros. Frente a él está la mesa de los panes que representa la palabra de Dios, la Biblia, Cristo hablándonos. Y frente al velo, este es el velo, frente al velo vemos el altar de oro de incienso que representa nuestras oraciones. Ahí está. Detrás del velo está el lugar santísimo con el arca que representa el trono de Dios y su tapa representa, el propiciatorio representa nuestra adoración. Muy bien. ¿Ya entendiste? Todo esto tiene un significado personal, de tu relación personal con Dios. Adelante. Aquí tenemos una vista del interior. Aquí vemos, Oscar, si eres tan amable, este es el lugar santo. Y aquí encontramos el candelero o el candelabro de oro. Adelante, Oscar. Candelabro de oro. Aquí tenemos la mesa de los panes, enfrente de los panes de la proposición. Y aquí tenemos el altar del incienso, el altar de oro del incienso. Y esta es el velo de separación que divide el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a abrirlo, Oscar, si es tan amable. Abrimos la cortina y entramos
a la oscuridad con Dios, dentro del arca. Ahí está el arca de la alianza, al lugar santísimo, donde Dios y tú están en silencio, en secreto, en esa relación íntima entre Él y tú. Vamos a darle un clic, Oscar, para acercarla, porque queremos ver qué hay adentro. Primero vamos a identificar las partes. Este es el arca de la alianza, y la parte de arriba es la tapa o propiciatorio, donde estaban dos ángeles en posición de adoración. Y es aquí, justamente aquí, donde Dios hablaba a Moisés o a Aarón o al sumo sacerdote en turno, aquí. Y adentro del arca estaban un recipiente con el maná, una muestra del maná con el que Dios había mantenido al pueblo durante 40 años en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba dentro del arca. Así es, que representan la palabra de Dios, la autoridad de Dios en tu vida y su cuidado y manutención permanente. Bien, habiendo entendido esto, Oscar, si eres tan amable. Tom. Hebreos 9, del 2 al 5. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así es. Adelante, Oscar, si eres tan amable. El tiempo devocional diario consta de 2 medios de gracia fundamentales. La lectura de la Biblia. A través de nuestra lectura diaria, Dios nos habla de forma directa y personal, con claridad y entendimiento. Y la oración. Por medio de la oración, Dios nos escucha nuestras confesiones, nuestras peticiones y nuestras alabanzas. La predicación y la adoración son también medios de gracia que debemos llevar a cabo de manera recurrente en nuestra vida cristiana. La predicación, a través de los mensajes de cada semana, Dios revela aspectos espirituales clave. Y la adoración es el espacio temporal en el que nos conectamos con gratitud a Dios en la eternidad. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. Vamos a la lectura de la Biblia. Por favor, Oscar. Gracias. Nuestra lectura diaria de la palabra de Dios debe ser un momento solemne, una cita con Dios para escuchar lo que tiene que decir cara a cara frente a nosotros. Dios tiene la palabra precisa para cada día de nuestra vida. Esta cita debe ser mucho más que un tiempo preparado y compartido por otra persona. Los devocionales que otros creyentes preparan y comparten pueden servir como complemento, pero nunca deben sustituir nuestra lectura diaria o nuestro tiempo de oración. Existen diversos diseños de planes de lectura, como la lectura de la Biblia en un año, en 6 o 3 meses, diversas versiones o traducciones. Hoy tenemos varias opciones y podemos elegir la que mejor nos permita avanzar. El punto es que no dejemos de leer. Nuestro tiempo devocional es fundamental. Oscar. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver la división de los libros de la Biblia. Se divide en 2 secciones fundamentales, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene unas subdivisiones, que es la Ley de Moisés o el Pentateuco, los libros históricos que van desde Josué hasta Esther, los libros sapiensales o poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los profetas mayores que van de Isaías a Daniel y los profetas menores que van de Oseas a Malaquías. Y tenemos por otro lado los evangelios
y el libro histórico, que es la formación de la iglesia, del libro de Hechos. También tenemos en el Nuevo Testamento las cartas paulinas y tenemos también las cartas generales o apostólicas. Y por último tenemos el Apocalipsis. Siguiente, Oscar. Aquí también tenemos una diferente gráfica, donde también tenemos esta división, donde tenemos el Pentateuco, los libros históricos, tenemos los libros sapiensales o poéticos, tenemos también los profetas mayores y los profetas menores, tenemos los evangelios, el libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, tenemos también las cartas paulinas en amarillo o en dorado, y tenemos las cartas apostólicas o generales color plateado. Y tenemos el Apocalipsis. Estas son las divisiones fundamentales de la Biblia. Si tú querías ver un mapa de la Biblia, a ver de qué trata, bueno, aquí está. Y la idea es que la leas. Oscar, que le permitas a Dios hablar a tu vida a través de la Escritura. Tom, si eres tan amable. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Siguiente. Tom. Salmo 119, del 105 al 108. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. Así es. Este es el clamor. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. Ahora vamos a la oración. Este medio de gracia, primero es la palabra de Dios, que la idea es que leas para que tú escuches lo que Dios tiene que decirte, y después ores para que tú puedas hablar con Dios. Oscar, si eres tan amable. Ya está, perdón. Nuestra oración diaria debe contener los puntos que el Señor Jesús estableció en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un formato de oración diaria que cada uno debemos llenar cada día. ¿Es Dios tu Padre? ¿Lo que piensas decir lo va a glorificar y santificar? ¿En verdad lo dejarás gobernar en tu vida? ¿Confías en verdad en Él, en tu provisión diaria, o echas mano de tu astucia? ¿Estás dispuesto a confesar tu vida y arrepentirte ante Él? ¿Estás limpio de rencores y quejas? ¿Estás dispuesto a dejar tu futuro y planes en sus manos? Estas son preguntas tremendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. La oración diaria debe responder a todo esto. En resumen, la petición en esencia es esta: Dios, quiero santificarte. Dame lo que necesito y quita de mí lo que te estorba. Una vez terminada, pasamos entonces a las peticiones por otros. El Padre Nuestro se resume en esta frase: Dios, quiero santificarte, dame lo que necesito y quita de mí lo que te estorba. Y te lo voy a demostrar. Oscar, vamos a leer primero lo que dijo Jesús, que generalmente pasamos por alto. Mateo 6, del 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Sabes qué es la desgracia más grande? Que nosotros somos los gentiles. Y a veces solemos ensalzar nuestra oración y llenarla de paja y de nuestro conflicto contra otros. Y en realidad no estamos pidiendo nada, porque no seguimos el formato que viene a continuación. Oscar, si eres tan amable. Tom. Mateo 6, del 5 al 8. Cuando ustedes, pues, oren de esta manera. Padre Perdón, nuestro, quítale el cuando, vuélvelo a leer sin el cuando. Ese cuando se fue ahí. ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Bueno, el Padre Nuestro, Dios no lo dejó para que lo repitas. Lo dejó para que llenes el formato. Vamos a ver el formato, Oscar, si eres tan amable. Bien, aquí tenemos un mapa iconográfico del Padre Nuestro. Así es. Y vamos a verlo con el texto. Por favor, Oscar. Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, así en el cielo. Dame el pan diario, perdóname mis faltas, así como yo perdono a otros. No me permitas caer en la tentación, sino líbrame del mal, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria. Ese es el formato del Padre Nuestro. Te dije que te iba a demostrar cómo nada más, se centra en realidad aquí. Y lo vas a ver ahora. Oscar, vamos a aclarar la imagen y ahora vamos a poner: Padre mío, con tu poder, con tu fuerza, ayúdame, Oscar, para que yo pueda santificarte y glorificarte. Dame lo que necesito y quítame lo que me estorba, porque tú eres el que puede hacerlo. Este es el punto: santificarlo y glorificarlo. El punto nunca ha sido tú, es Él. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú y yo siempre estamos pensando en nosotros. Pedimos para nosotros, no para glorificarlo a Él. Por eso vomitamos nuestros conflictos en nuestra oración. Si tú traes un rollo contra alguien, eso es lo que vas a orar y vas a pedir y vas a estar tratando de justificar, porque traes un rollo, porque no lo estás santificando, porque estás lleno de ti, porque traes un ego abominablemente enorme. Qué sencillo. Señor, con tu poder ayúdame, venga tu reino, hágase tu voluntad, hazlo tú, porque quiero glorificarte.
Dame lo que necesito y quítame lo que me estorba. Porque tú eres el que puede hacerlo. Él es el punto. Ni tú ni yo somos el punto, es Él el punto. Y en la medida que lo entendamos, nuestra vida va a ser más sencilla y vamos a ser mucho más humildes. Y vamos a tratar de presumir menos que somos muy espirituales y que caminamos sin tocar el suelo. Porque a veces nuestro ego llega hasta las dimensiones celestiales. Y nuestra vida espiritual no despega de la tierra. Por eso es importante ubicar la forma en la que tú y yo hablamos con Él. El punto es Él. Ahora, si tú le preguntas a Él cuál es el punto eres tú. Pero para ti el punto es Él. Cuando tú hablas con la persona, pues escuchas a la persona. Si tú hablas, el punto es glorificarlo a Él. Y en su palabra Él te va a hablar a ti, para ti. En su palabra el punto eres tú. En tu oración el punto es Él. Oscar. Nuestras peticiones por otros deben abordar sus necesidades espirituales y debemos cubrirlas, pero nunca debemos permitirnos hacer juicios contra otros para aplicar nuestra espada de justicia en oración contra ellos. Esta ha sido una lamentable práctica de la iglesia a lo largo de la historia. No debemos orar pidiendo a Dios que le dé puntualidad a la gente o que se entreguen de una vez por todas. Tú no eres nadie para juzgar a otros, tú tampoco estás bien. Este debe ser el principio de nuestro amor unos por otros. Todos necesitamos de todos con humildad. Oramos para que Dios bendiga y haga su plan perfecto en cada hermano en la fe, para que nos lleve en su amor a querer hacer la voluntad de Dios en todo momento. Señor, bendice a mis amigos, guíalos tú, guárdalos tú. Tú sabes que voy a andar yo ahí metiéndome con toda mi humanidad perversa, mi naturaleza pecadora y insensible y completamente injusta, egocéntrica. Oscar. Y bueno, predicación y oración, y adoración. Vamos a ver el tema de la predicación y la adoración. El Señor Jesús mismo dejó ejemplo y testimonio de lo que debemos llevar a cabo y lo estableció a través de la vida de los apóstoles. Debemos ocupar un tiempo a la semana para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como también Dios lo estableció con Moisés y como lo practicaba el pueblo de Dios cada día de reposo. A través de estos mensajes, y cada día de reposo, acuérdense que iban a la sinagoga, ¿no? Donde Jesús predicaba. Y también los apóstoles iban en los días de reposo a la sinagoga a predicar el mensaje de salvación. A través de estos mensajes Dios habla de forma externa y específica a nuestra vida. Otro medio de gracia es la adoración, que es único y muy especial para Dios. Y así lo manifiesta en su palabra. Existe todo un compendio de música y canciones en la Biblia, dentro de los Salmos y también de Lamentaciones y de otros libros, que exaltan, alaban y dan la gloria al Todopoderoso. Y nos conmina a participar cantando, admirando, testificando y publicando su misericordia. Oscar. Tom. Marcos 6, del 1 al 2. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Así es, los días de reposo.
Siguiente. Y ahora vamos a leer sobre la adoración. Salmo 150 del 1 al 6. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Así es, la adoración. Generalmente aquí también cantamos, pero hoy empezamos tarde. Yo dije, cuando no podamos empezar a tiempo, entonces nos vamos a tener que perder ese momento, pero cuando estamos a tiempo sí cantamos. Oscar, si eres tan amable. Bien, vamos al segundo tema, el discipulado. Aquí hay fanfarrias. ¿No? Adelante. Tom. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El discipulado es un encargo divino. Oscar. Jesús concentró su mayor atención a establecer 12 discípulos para asentar los cimientos de una evangelización mundial. El discipulado también es el alma y el punto central de la vida cristiana. Nuestra iglesia centra su identidad en este medio de gracia indispensable, a través de estudios que moldean diferentes aspectos de Cristo en cada creyente y que son parte vital de una sólida preparación integral. El objetivo de este equipamiento es vivir en constante victoria contra los ataques de nuestra antigua naturaleza, contra las propuestas del mundo y contra los dardos del diablo. El discipulado está compuesto de una dieta de estudios bíblicos que abarcan los puntos clave en nuestra formación espiritual. Discipulado. Oscar. Tom. Marcos 3, del 13 al 14. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Así es. 12 los estableció y los designó. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Los preparó para que pudieran ir a compartir el plan de salvación, el evangelio y el crecimiento espiritual. Adelante, Oscar. Tom. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Así es. Este lo volví a poner precisamente por lo que viene a continuación. Sí, adelante, Oscar. Sí. La lista de estudios del discipulado. Llevamos, ¿cuántos años? Desde 2008. Empecé con Alex, con Oscar, que está ahí atrás, y con algunos discípulos, luego se integró Tom, y poco a poco con Marisela, también empecé con Marisela y con Oscar. Tenía un grupo de jóvenes con ellos, y después se fueron añadiendo poco a poco. Y Abraham, aquí está Abraham y Alex Parkour, y después se integraron sus esposas, y poco a poco esto Dios lo fue llevando. Y estos son los estudios que hemos visto a lo largo de todos estos años. En este momento estamos estudiando el Apocalipsis y ya lo vamos a acabar. Pero quiero decirte que esto fue un proyecto iniciado en 2005. Casi 20 años. Oscar, checa nada más, un estudio del Apocalipsis es el 53% de contenido del discipulado. Un estudio. Estos son los amarillos que viste hace un momento, que parecía que eran
que eran muchísimos, son el 12%. Estos son los azules, que son los intermedios, y los avanzados, que son 5 estudios, y el Apocalipsis, que es el estudio, pues sí, el vasto, el que definitivamente nos ha llevado desde 2016, estamos estudiando el Apocalipsis. Así es. Muy bien, estos estudios tienen la función de formarnos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser formados? Porque estás grueso. Por eso. Porque estás grueso, porque eres una ficha. Por eso necesitas ser formado. Por eso necesitamos el discipulado, porque eres una ficha. Eres tan soberbio y tan ególatra, y yo también, que necesitamos el discipulado. O sea, esto es como una tabla que nos dice, bájale, ¿no? Y nos va formando, nos va formando, nos va formando. Siguiente, Oscar. No hay otro trabajo que el diablo desee estorbar más que el discipulado. Todas sus estrategias están enfocadas a detener el discipulado, destruyendo a los discípulos. El enemigo tratará de destruir nuestro trabajo en 2 formas. Primero, intentará centrar nuestra atención en las cosas de menor importancia. Y en segundo lugar, buscará cansarnos en actividades temporales que absorban toda nuestra vida. Es que no tengo tiempo, man. No es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que tengo que ver las vacas que acabo de comprar, ¿no? Así es. Pablo centró su trabajo en el discipulado y esa fue la clave de su impacto. Esto permitió que su trabajo continuara con aquellas personas que fueron discipuladas. Tito continuó su trabajo en Creta, Timoteo en Éfeso. Y por todos lados había discípulos que tenían un impacto similar al del apóstol. La razón fue que Pablo no solo transmitió la enseñanza, sino también su vida. Siguiente, Oscar. Tom. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Jesús lo dijo, no solo lo hizo, sino que lo dejó dicho. Vaya y hagan discípulos. Este es el plan. Y es lo que hacemos en esta iglesia, obedeciendo lo que Jesús pidió que hiciéramos, centrándonos en el discipulado. Sí, cantamos, pero no es nuestro centro de atención. Incluso hay predicaciones, pero tampoco es en sí nuestro centro de atención. Nos enfocamos en el discipulado, en la preparación personal integral, fundamentalmente. Bien, siguiente, Oscar. Este es el tercer tema. Yo les dije que les daba una sorpresa, que tenía una sorpresa, una dinámica diferente el día de hoy. El día de hoy le voy a pedir a Tomás que comparta este tercer tema. Él lo preparó. Este es un tema de Tomás. Así es que, Tom, si eres tan amable, por favor. Bueno, ¿puedo con este? ¿Se lo hago con este? Ok. Oscar, por favor.
Adelante. Voy a pedirle a Sam que me haga favor de ayudarme con la lectura. Sam, si eres tan amable. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, en realidad, todo es del Señor. Todo. Nosotros no tenemos nada. Todo es de Él. La plata, el oro, las cosas que hay, todo es de Dios. Por eso es que a veces pensamos, bueno, si queremos algo, pues se lo pedimos a Él, ¿no? O sea, mi papá es el dueño de todas las cosas. ¿Qué me puede hacer falta si Él es el dueño de todo? Del oro, de la plata, todo es de Dios. Otro medio de gracia que Dios nos ha dejado a los creyentes es la ofrenda. La ofrenda es indispensable en la relación con Dios y debe quedar muy claro que es algo que el Señor ha establecido y que no ha sido hecho por el hombre. O sea, ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de esto. O sea, y ahorita vamos a asegurar, digamos, a recalcar que así es. No es algo que alguien inventó, aunque muchas veces vemos, desafortunadamente, que en algunos grupos, en algunas iglesias, entre comillas, pues se hace mucho énfasis en esto, porque, bueno, muchas veces el principal objetivo es recaudar fondos, ¿no? Y quién sabe con qué propósito. Pero bueno, si es algo que Dios dejó e instituido, que es muy claro. Ahorita vamos a dar un repaso, hay algunos estudios más profundos sobre la ofrenda y demás, pero bueno, ahorita vamos a tocar el tema. Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de ti para proveer a sus siervos o a su iglesia. Pero nuestro Padre ha dejado este medio de gracia para poder bendecirte con abundancia como Él quiere hacerlo. También de esto hemos hablado ya en varias ocasiones. O sea, Dios no puede darle a algo, a ti mismo o a quien sea lo que necesita. Por supuesto que puede. No necesita de ti para hacer ninguna de las cosas que tiene planeadas. Sin embargo, la palabra dice muchas cosas que nosotros podríamos malinterpretar si no seguimos al pie de la letra lo que dice. O sea, podríamos decir, pues Dios dice aquí una cosa y si no la hago no pasa nada. Y sin embargo hay una sentencia como consecuencia de hacer o no hacer algo, que ahorita lo vamos a ver también. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la bendición de Dios viene a raudales, a borbotones, que tú detienes la bendición cuando te sales del plan de Dios, provocando que esos raudales se conviertan en un pequeño chorro de agua. O sea, Dios te quiere bendecir, y así como salen las tomas, ¿no? de agua cuando hay un incendio. Ya ven que hay una toma de agua donde llegan los bomberos, conectan su manguera y sale, pero en serio, el agua. Pero tú, con tu comportamiento y con tu relación, tu mala relación que a veces tienes con Dios, Él tiene ya aquí preparada la toma, ¿no? Para que recibas la bendición, y tú le abres así con una llavecita chiquita y nada más gotea, porque tú estorbas la bendición. Tú eres el que realmente provoca que la bendición no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque incumples lo que Dios ya dejó como mandamiento, porque cortas a través de la falta de tu tiempo devocional, a través de la falta de tu lectura, cortas la intimidad que Dios quiere tener contigo y a través de la cual quiere comenzar a bendecirte. Adelante, por favor, Oscar. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, aquí Dios no dice, a ver, yo voy a poner todo lo que hace falta
y todo el alimento que sea necesario y ustedes no se preocupen por nada. Lo podría hacer, por supuesto. Sin embargo, dice, a ver, traigan los diezmos, que haya alimento y que sea una prueba para mí. A ver si yo, con esto que hacen ustedes, no abro las ventanas y les doy hasta el cansancio, ¿no? Hasta que sobreabunde. Dice, la bendición viene, ahí está. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Queremos recibirla o queremos detenerla? Adelante, por favor, Oscar. Dios quiere que tengas abundancia, pero ¿cómo puede darte abundancia si tú limitas su provisión? Las iglesias más tristes son aquellas donde sus miembros no ofrendan. Una iglesia donde la ofrenda es escasa va muriendo poco a poco. O sea, la apatía de los mismos creyentes, la apatía de los miembros de un lugar es lo que va matando a la iglesia. ¿Por qué? Porque dejan de cumplir con una serie de cosas que Dios dejó establecidas, ¿no? Y entre ellas está la ofrenda, por supuesto. La ofrenda es una muestra de confianza. Tú ofrendas confiando en que aun cuando haya escasez, Dios suplirá todas sus necesidades. O sea, si tú casi no tienes dinero, ¿qué haces? Pues, ¿cómo voy a ofrendar si con trabajos me alcanza, no? Aquí viene una anécdota de un creyente que tenía, como todos, pues muchos compromisos. Y entonces llegó la quincena, recibió su quincena y al verla se dio cuenta que no le alcanzaba para nada. O sea, realmente no le alcanzaba para cubrir todos los compromisos que tenía. Entonces dijo, bueno, pues la ofrendo. Y dio todo lo que había recibido, su quincena completa la ofrendó. De todos modos, ¿qué hubiera sido la reacción de muchos de nosotros? Pues si con trabajos me alcanza, mejor no, esta vez no doy nada, porque si no me alcanza, bueno, él pensó, si de todos modos no me alcanza, ¿para qué dejo de dar ofrenda? Mejor lo doy todo confiando en que Dios me va a proveer. Y ese día llegó a casa sin dinero y su mujer lo vio, que no llevaba nada, y él dijo, ¿sabes qué? Pon la mesa y prepara todo y Dios mandará la provisión. Y así fue. Y ese día comieron como pocas veces lo habían hecho antes. Dios mandó la provisión y mandó, ¿qué creen? Un poquito, no, mandó en abundancia, porque así da Dios. Dios no da miseria, da abundancia. También es una manifestación de gratitud. Tú ofrendas sabiendo que con lo poco o mucho que das, agradeces la provisión de Dios y por eso ofrendas gustosos. Y es que lo haces así. O sea, tú sabes que, Señor, me das tanto que lo que yo te doy no es nada. Ofrendas con gusto, agradeciendo todo lo que Dios te da. Y si no ofrendas o no lo haces con gusto, bueno, pues entonces quiere decir que has estorbado tanto la bendición que ni siquiera estás satisfecho con lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Tomando en cuenta que lo más importante que te dio el día que te convertiste fue la salvación y la vida eterna. Eso debería valer por todo. ¿Qué opina Dios de aquellos que no ofrendan? A ver, vamos a ver. Adelante, Sam. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso está grueso ese, ¿no? Está grave. Dios toma como un robo eso. O sea, dice Dios aquí, y no estoy interpretando a mi gusto, que el que no ofrenda es un ladrón. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Ustedes entienden una cosa diferente? ¿En qué te hemos robado? Pues en los diezmos y las ofrendas. Ahí es donde me han robado. Porque no diezman, porque no ofrendan. Así es como Dios ve a aquel que no ofrenda. Eres un ladrón si no ofrendas. Adelante.
6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, por esas cosas, por la palabra, es por lo que nosotros debemos acatar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque esta no tendría validez si lo anterior no se hace. O sea, ¿es cierto que Dios dice que todo lo que siembras vas a cosechar? Sí, es cierto. Entonces quiere decir, ¿qué pasa si yo hago una cosa diferente? Quiere decir que no le creo, entonces esto no es cierto. Esta parte no es cierta. O sea, yo voy a interpretar la Biblia como a mí me convenga, yo veo que sí y yo veo que no. Y entonces contravengo las disposiciones que Dios ha puesto de acuerdo a mi conveniencia. Adelante, por favor, Oscar. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así es, o sea, me acuerdo que un amigo, bueno, un conocido, iba a cobrar, trabajaba en la comisión, cuando era compañía de luz, tal vez ustedes no recuerden, pero lo que ahora es Comisión Federal de Electricidad, había una rama de eso que en algunos estados se conocía como Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y era el equivalente, o sea, era lo mismo, pero así se llamaba en algunos estados y era una empresa completamente diferente que en su momento Calderón la extinguió. Iba a cobrar este amigo, Jorge se llama, y su papá iba pues a que le diera, ¿no? Cuando cobraba, porque su papá tenía necesidades económicas y como él rara vez se acercaba, pues mejor el papá iba hasta las oficinas de ahí de las oficinas de paga y llegaba y le decía que pues que le diera, ¿no? Que si le daba algo, y entonces él sacaba y le daba unas monedas, unos billetes, y le decía, oye hijo, pero me das poquito. Y le decía el papá, pero pues tú también a mí siempre me das poquito. Entonces, bueno, pues como que es triste eso, ¿no? O sea, todos quisiéramos, bueno, a mí no me importa si mi papá me dio poquito, si yo tengo, pues yo le voy a dar en abundancia, ¿no? Eso es lo que muchos pensamos, pero no todos pensamos igual. Pero Dios sí, aunque tú des poquito, Dios te va a dar a ti más. Dios te va a dar en abundancia, porque Él no pichicatea, no es como a veces lo somos nosotros. Entonces, el que siembra generosamente, así igual, generosamente va a cosechar. Adelante, por favor, Oscar. La ofrenda es un ejercicio de acción libre y voluntaria. Si bien es cierto que muchos toman como base un porcentaje de sus ingresos para ofrendar, no es requisito que sea así. O sea, es muy fácil decir, bueno, pues la ofrenda, el diezmo, ¿no? O sea, el 10%, pues de lo que gano aparto un 10% y eso es lo que voy a ofrendar. O sea, muchos, por lo fácil que puede ser el sacar el 10% del ingreso, pues es fácil con eso sacar un porcentaje para ofrendar. No hay quien prefiere ofrendar de otra manera, otra cantidad. O sea, no hay una regla para eso. Lo que sí es el consejo o lo más importante es que se ofrende. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, ya vimos que es no solamente lo que Dios opina de aquellos que no ofrendan, sino el mismo beneficio que estás cortando hacia tu persona. Estás limitando a Dios a que te bendiga porque tienes miedo de que eso que recibiste hoy, si ofrendas, se te merme, te quede menos. Bueno, pues sin miedo y con gusto, así es como Dios quiere que confiemos en Él y además que ofrendemos con gusto. Sin embargo, cuando tú das, sobre todo cuando ofrendas a alguien en situación de pobreza, estás haciendo un préstamo al más grande pagador. Fíjense nada más esto, ¿eh? O sea, tú ofrendas
hacia alguien que realmente lo necesita, o sea, que está en una situación realmente de pobreza y estás haciendo un préstamo. Por favor, Oscar, vamos a pasar a la siguiente, pero luego me regresas aquí, si eres tan amable. Sam. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, le estás haciendo un préstamo a Dios. ¿Tú crees que pague? ¿Será buen pagador? Cuando tú le ofrendes a alguien que realmente lo necesita, que está en situación de pobreza, entonces le estás haciendo un préstamo. Le estás haciendo un préstamo a Dios. Estaba yo viendo una serie norteamericana de medicina de un doctor que es autista. Se llama The Good Doctor la serie. Y este cuate dice, está dando una conferencia también y dice, bueno, quiero comentarles que pues yo he ayudado a 1,528 personas y él por su condición de autista se acuerda del nombre y apellido de todas las personas a las que ha salvado y los empieza a recitar así de memoria, 1,528 personas con nombre y apellido, por su condición de autista, digo, se le quedan, o sea, las recuerda, que es algo que no cualquiera de nosotros podemos hacer, a pesar de que al principio, bueno, pues la Biblia se transmitió cuando no había todavía imprenta, a través de hablarla, del diálogo, de transmitirla de generación en generación simplemente hablada, se sabían de memoria la Biblia, ¿no? Esta condición de autismo que les estoy comentando es algo real y así pasa. Y este doctor, aunque es una serie y es ficción, pero ocurre en la vida real. O sea, imagínense, este doctor se acuerda de las 1,528 personas que ha salvado. Y tú te preocupas porque Dios no se vaya a acordar de cuando le diste a ese pordiosero, ¿no? A esa persona que estaba en situación de calle. Nos regresamos, ya está. Las ofrendas deben hacerse con gozo y por convicción personal. O sea, esta es una plática sobre eso. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia para que aprendas, para que sepas. No te vamos a picar aquí las costillas para que des. Si no quieres dar o no estás acostumbrado a dar, no vas a dar después de esta plática. Pero es algo que debes saber y es algo en lo que debes meditar. Pueden tener diferentes destinatarios. Tú eliges hacia dónde irá tu ofrenda. Puedes atender a las sugerencias, misioneros, pastores, gastos de la iglesia, etcétera. Y también puedes elegir el medio por el cual vas a entregarla, en un sobre, un depósito, un medio electrónico, etcétera. O sea, tú eliges a quién va tu ofrenda y tú eliges también cómo entregarla. Puede ser anónimo, puede ser, quieres que se den cuenta que tú fuiste quien ofrendó. Nada más recuerda una cosa, cuando tú das algo y alguien se da cuenta, entonces seguramente te lo va a tomar en cuenta. Ya viste que es buena onda este cuate. Esa expresión de tomar en cuenta, ahí quedó tu premio, vamos a decirle. Tu paga quedó ahí. Pero si tú lo haces de manera incógnita, vamos a decir, entonces no hay quien te vea, no hay quien te alabe, y entonces, ¿qué pasa? Que tu paga, tu recompensa va a venir de Dios y no de la gente. Cuando la gente te aplauda, ahí quedó, ya no esperes más porque ya se pagó con ese aplauso lo que hiciste bien. Adelante, por favor, Oscar. Cada uno de como... perdón, ya me piqué. Sam. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si tú vas a dar y lo das casi llorando, bueno, pues no va a tener ninguna
ningún efecto, ¿no? O sea, para empezar, yo no creo que la persona a la que se lo des ni siquiera le rinda, pero lo peor es para ti. O sea, híjole, tengo que dar ofrenda. Bueno, pues primero no tienes confianza, o sea, te vas a quedar sin una parte de tu dinero y no piensas o no crees que Dios te lo va a restituir, y menos que te lo va a dar en abundancia. Entonces, intenta dar con alegría, intenta darlo con amor y espera, ni me creas a mí porque yo te puedo estar cotorreando, pero espera los resultados. Y cuando veas los resultados de ofrendar con amor y con alegría, entonces no vengas y me digas, oye, fíjate que sí pasó esto. No, gózate tú, nada más, es suficiente con eso. Adelante. Ofrendar es participar a Dios en gratitud por los bienes que nos da, y es al mismo tiempo una forma de manifestarle nuestra confianza en que Él seguirá teniendo cuidado de nosotros. O sea, Dios tiene cuidado de ti siempre, en cada momento, siempre desde antes que te convirtieras. Yo no da tiempo de que les platique las anécdotas en las cuales Dios me libró incluso de la muerte, siendo incrédulo yo. Él sabía que yo me iba a convertir, pero yo no sabía ni qué cosa era eso, no tenía yo ni idea de nada que tuviera que ver con Dios. Y Él siempre cuidó de mí, como seguramente cuidó de cada uno de ustedes, se acuerden o no. Entonces, Dios cuida de nosotros siempre, y nosotros, de alguna manera, debemos estar agradecidos con Dios. Si es necesario, cuidando también a otros por nuestra parte. Lo principal y más importante es que no dejes de obedecer este principio fundamental, este indispensable medio de gracia que Dios ha establecido. O sea, Dios dice, tú dame y yo te multiplico. Yo te doy de regreso, pero multiplicado. Recuerda que la ofrenda fue instituida por Jesús con sus apóstoles, y desde ese momento los siervos de Dios recibían las ofrendas de quienes querían participar de esta bendición para obtener recompensas eternas y bendiciones económicas. En el principio, bueno, pues sí saben que todos los apóstoles, Jesús todos ellos recibían las ofrendas. La mujer, y qué bueno, un aplauso para la mujer, porque eran las que más ofrendaban. Y bueno, ya sabían que también Judas instaba mucho a que se ofrendara y no se desperdiciara el dinero, porque él era el que llevaba la bolsita, ¿no? Él era el tesorero y sustraía de las ofrendas cada vez que podía. Nos relata la Escritura esto, ¿no? Dice, ¿por qué se gasta el dinero en eso? ¿Por qué ese perfume no mejor lo venden, ese que le pusieron a Cristo? Porque no mejor lo venden y lo guardamos en las ofrendas. Pues él metía la mano ahí en la ofrenda cada vez que quería. Los creyentes que más ofrendan son los que más reciben. Y como sucede con todo en la vida con Cristo, la fe y la obediencia traen bendición. Bueno, pues no te quejes de que ves que uno de tus hermanos está recibiendo más bendición. O sea, no es un concurso, pero si tú no estás participando en todos estos medios de gracia que Dios dejó, entonces tú eres quien está estorbando, perdón, que lo repita, tú estás estorbando la bendición, y luego te quejas porque, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué fulanito le va tan bien y a mí no? Bueno, pues algo puede haber ahí. Haz una
un acto de contrición y ve qué cosas podría estar haciendo mal. Y no me refiero exclusivamente a la ofrenda, ¿no? Sino en general a todos los medios que Dios dejó de gracia para estar bien. Adelante. Sam. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así es. O sea, que tú das, y si eres generoso, seguramente la paga o lo que viene también va a ser con la misma generosidad, ¿no? Y multiplicado, porque Dios, dice la Escritura que Dios no da el Espíritu con medida, y se está refiriendo a todo aquello que Dios nos da. O sea, siempre es multiplicado. O sea, tú das 1, Dios te regresa 100, 1000. No es como cotidianamente o como coloquialmente, se dice, ¿no? Dios no es pichicato, o sea, Dios da y da en abundancia. Bueno, les quiero comentar algo que a veces cuando Dios me ha permitido predicar o compartirles un mensaje, siempre hago hincapié en que no es la pretensión el hacerlos dudar de algo. En la ocasión anterior les dije, bueno, les voy a comentar algo que no se trata de que ustedes duden de su salvación, sino que venga a reforzar lo que ya saben. Y ahorita lo que voy a comentar, lo que voy a leerles, lo voy a leer yo, no es con el fin de picarle las costillas, ni de cambiar, ni mucho menos de meterles miedo ni nada. ¿Por qué lo voy a leer? Porque está en la Escritura y ahí está plasmado. Entonces, es porque Dios lo dejó como una muestra para todos y no pretendo que tenga otra intención más que todos lo conozcamos. Me refiero al libro de los Hechos, del capítulo 4, versículo 34 al 5:11. Por si alguien lo quiere ver. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, así funcionaba la iglesia en el principio. O sea, todos aportaban, ofrendaban, y el que necesitaba, pues tomaba lo que necesitara. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, todos ofrendaban, y en ese momento se acostumbraba que ofrendaban lo que tenían, o sea, todo lo que tenían, y el que quería, no era una obligación. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no era obligatorio, no tenía que hacerlo. Él tenía la heredad, pues era de él, y si la vendía, pues era su dinero. Lo que estaba mal en ese momento es que él haya sustraído solamente una parte, ¿no? Así como decimos nosotros, híjole, ¿cómo? No, mejor doy este poquito, y si no me quedo sin nada, ¿no? O me quedo con menos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron.
Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en sentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, pues así se hacía en el principio de la iglesia. Repito, no es con esta lectura más que con el fin de que nos pongamos a meditar y que pensemos primero que, bueno, pues lo que hemos visto, Dios ama al dador alegre, Dios le debe a aquel que ofrende a alguien en situación de necesidad, y también pues como una parte de todo lo que Dios espera y quiere de ti, pues está que tú cumplas con esos preceptos que Dios ha dejado en su palabra. Bueno, pues hasta aquí yo mi participación. Le devuelvo el micrófono a Rodrigo. Sí. Gracias. Muy bien. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. Gracias, Tom. Conclusión. Número 1. Recuerda que el tiempo devocional es la base espiritual de nuestra relación diaria con Cristo. Es la cita diaria de la que depende la fortaleza de nuestra vida de fe y de entrega a Dios. Número 2, no olvidemos que el objetivo del discipulado es recibir el equipamiento para vivir en constante victoria contra los ataques de nuestra antigua naturaleza, contra las propuestas del mundo y contra los dardos del diablo. Y número 3, debes tener siempre presente que la ofrenda en la iglesia fue instituida por Jesús con sus apóstoles para participar de la bendición del Evangelio y obtener recompensas eternas y bendiciones económicas. Oscar, por último vamos a leer el pasaje con el que siempre cerramos en esta serie de estudios. Por favor, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a dar gracias. Nada más permítanme, sonrían. Siempre tomamos una foto de memoria de presencia por cualquier cosa que nos preguntan. Ahí está. Vamos a dar gracias.